Siempre pensé que las brujas eran leyendas de pueblo, hasta que una se casó con mi papá. Era joven, hermosa, y en muy poco tiempo logró algo que nadie había conseguido jamás: convertir a un hombre fuerte en un cascarón vacío. Cuando descubrí lo que escondía debajo de su cama, ya era demasiado tarde. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. En Esto Me Pasó no hay filtros, solo historias reales y anónimas, a veces difíciles de contar. Confesiones, heridas, momentos que cambiaron todo. Si alguna vez guardaste algo que pesa en el alma, aquí puedes dejarlo. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto Me Pasó. La historia que estás por escuchar es contada desde la voz de Iván. Él pensó que lo peor que le había pasado en la vida fue perder a su madre, hasta que años después comenzó a perder a su padre, pero en vida. Un matrimonio repentino, una mujer sin pasado, cambios imposibles de ignorar y un descubrimiento oculto bajo una cama que lo llevó a investigar algo que jamás debió encontrar. Desde entonces, hay una pregunta que no lo deja dormir. ¿Todo fue manipulación o realmente pudo ser brujería? La siguiente historia tiene como título: Mi madrastra era una bruja. Mi nombre es Iván. Tenía 7 años cuando mi mamá falleció en un accidente vehicular. De un día para otro, me quedé solo con mi papá. Él hizo todo lo posible por llenar ese vacío. Trabajaba mucho, tenía negocios, pero siempre encontraba la manera de estar conmigo. Me escuchaba, me aconsejaba, me cuidaba. Nunca me sentí abandonado. Éramos solo él y yo. Así funcionábamos. Durante años no llevó a ninguna mujer a la casa. Nunca habló de rehacer su vida. Yo crecí pensando que quizá había decidido quedarse solo por mí. Con el tiempo, entendí que simplemente estaba acostumbrado a vivir así. Todo cambió cuando tenía 16 años. Un día llegó más callado de lo normal. Se sentó frente a mí y me dijo que había conocido a alguien, que se había enamorado y que se iba a casar. Le pregunté que si quién era y dónde la había conocido. Ahí me contó que el día que la conoció fue en un bar. Me dijo que coincidieron por casualidad. Se sentaron cerca, empezaron a hablar, y lo que iba a ser una conversación breve terminó convirtiéndose en horas. Ese mismo día, él le dio un aventón a su casa. Al llegar, lo invitó a pasar y a seguirla. Estuvieron ahí hasta el amanecer, bebiendo un buen vino que ella le había invitado. También me contó que era de un pequeño pueblo llamado La Vista, pero que desde muy chica se había ido de ahí, que ya se había mudado varias veces de ciudad. La verdad, todo me cayó como balde de agua fría, porque de la nada me habló de casarse. Le dije que me parecía una decisión demasiado rápida, que apenas la conocía, que no entendía cómo podía estar tan seguro en tan poco tiempo. Él me miró con esa calma que siempre lo caracterizaba y me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, que todo seguiría igual entre nosotros, que incluso todo mejoraría, que por fin seríamos una familia completa y feliz, que cuando la conociera pensaría exactamente lo mismo que él. Y yo lo apoyé. Mi padre siempre había sido un hombre centrado, correcto, prudente. Nunca tomaba decisiones impulsivas. Siempre pensaba las cosas 2 veces. Era un buen hombre y él merecía ser feliz. Un domingo por la mañana, mientras yo estaba en mi cuarto, escuché que me llamó desde la sala. Bajé las escaleras y ahí estaba ella. Cuando la conocí, lo primero que pensé fue que era demasiado joven. Ella tenía 22 años, apenas unos años más que yo. Era hermosa, de esas mujeres que no pasan desapercibidas. Alta, delgada, rubia. No me opuse. Yo quería verlo feliz. De verdad lo quería ver bien, aunque algo dentro de mí no terminaba de convencerme por lo rápido que se estaba dando todo.
No tenía celos, no era rechazo, era una sensación difícil de explicar, como si algo no encajara del todo. Al principio, yo la veía muy poco, no acostumbraban a verse en nuestra casa. Mi padre empezó a estar ausente, llegaba tarde o no llegaba a dormir. Hasta este punto, yo lo veía normal, era un adulto, sus decisiones. Estaba enamorado, lo normalicé. Pasaron unos meses y se casaron. Fue una boda bastante pequeña, demasiado pequeña. Y ahí fue cuando algo volvió a incomodarme. No había familiares de su parte, ni amigos, nadie que la acompañara. Le pregunté a mi papá si ella no tenía personas cercanas. Me contó que sus padres ya no vivían. Cuando se fue joven del pueblo donde nació, la avisó. Ahí perdió contacto con todos, que no conservaba relación con familiares ni con amistades, que no era muy sociable, que le costaba relacionarse y que además acababa de llegar a la ciudad, así que no conocía a nadie. Mientras lo escuchaba, me pareció bastante triste su historia. Ese día decidí no pensar más de la cuenta. Me dije a mí mismo que todos tenemos pasados complicados y sinceramente decidí que fuera feliz con mi padre, que de verdad ella lo hiciera feliz. Al principio, todo parecía normal. Ella se encargaba de la casa, nada estaba fuera de lugar, nada se le escapaba. Mi papá, que era un hombre de los de antes, parecía encantado, pero poco a poco empecé a notar cambios en él. Mi papá empezó a girar completamente alrededor de ella. Todo era ella, sus horarios, sus planes, sus decisiones. Si ella quería algo, él lo conseguía. Si ella pedía un viaje, un coche, un capricho, él decía que sí. Incluso empezó a vender cosas que yo sé que antes jamás hubiera considerado vender. Propiedades que tenían mucho valor sentimental para él. No era solo el dinero, era su mirada, su forma de hablar. A veces lo encontraba sentado, mirando al vacío, como esperando instrucciones, como si hubiera dejado de pensar por sí mismo. Ella, en cambio, parecía cada vez más segura. Nunca dormía temprano. Algunas noches yo llegaba de madrugada y ella seguía despierta. A veces la escuchaba en el cuarto de lavado, otras en una pequeña bodega que teníamos atrás. Ahí montó un pequeño invernadero. Cultivaba plantas que yo jamás había visto. Toda la casa olía a hierbas, un olor espeso, muy difícil de ignorar. Conmigo era extraña, al principio cariñosa, demasiado. Me tocaba el hombro, el cabello, me decía que estaba muy guapo, me rozaba al pasar. Yo era un adolescente y sus acciones me incomodaban profundamente. No porque no me gustara, sino porque sabía que no estaba bien. Había algo en su forma de tocar que no era inocente, era calculado, era sexual, coqueteaba. Ahora que ya ha pasado tiempo, puedo verlo claramente. Siempre me provocaba para ver cómo reaccionaba. Lo que pude notar es que ella siempre llevaba puesto un collar. Nunca se lo quitaba. Un dije pequeño, oscuro, con un símbolo que no supe identificar. Era lo único que siempre conservaba con ella. Un día le pregunté que sí qué significaba. Se me quedó viendo seriamente y me dijo que significaba poder, que era un objeto muy valioso para ella, porque se lo había regalado su abuela cuando ella era pequeña, y que simbolizaba algo muy especial para su familia. Pasaron 2 años así, 2 años en los que todo parecía estable, al menos en apariencia. Recuerdo muy bien una ocasión en particular. Mi papá tuvo que salir de viaje por trabajo. Nada fuera de lo común, ya estaba acostumbrado a eso. Y como era costumbre, siempre que él se iba, ella también desaparecía de la casa. Decía que se iba a la casa de la playa, que necesitaba tiempo para estar sola, para desconectarse y pasar tiempo consigo misma. Yo estaba en mi cuarto, dándole mantenimiento a mi laptop. Necesitaba unos desarmadores pequeños y no encontraba los míos por ningún lado. Entonces recordé
que mi papá tenía un juego guardado en su recámara. Bajé, entré, su habitación siempre estaba impecable, demasiado ordenada. Empecé a buscar en los cajones, en el closet, en la cómoda, pero a simple vista no había nada, ni rastro de herramientas. Me asomé debajo de la cama. Vi varias cajas perfectamente acomodadas, así que las empecé a mover, esperando ver la caja de desarmadores. Pero al mover las cajas, entre ellas, noté un baúl antiguo. Tenía un pequeño candado, pero estaba abierto. Al verlo, se me hizo muy extraño que hubiera algo así en la casa. Sentí curiosidad, una necesidad enorme de saber qué había dentro. Lo jalé con cuidado hasta sacarlo por completo de debajo de la cama. Al tenerlo ya frente a mí, pude verlo mejor. Era un baúl antiguo, de madera oscura y desgastada, con grabados tallados en la parte exterior que parecían hechos a mano. No era algo común, ni algo que yo hubiera visto antes en esa casa. Estaba casi seguro que no era de mi papá. Lo abrí. Lo primero que vi fue un libro viejo, pasta café, las hojas amarillentas, escritos a mano, en un idioma que sinceramente no entendí. En la portada había un símbolo idéntico al collar que ella usaba. Ahí confirmé que ese baúl era de ella. Debajo había fotos de mi papá, algunas con los ojos rayados, otras dañadas en la boca, prendas interiores manchadas, evidentemente sucias, botellitas con líquido oscuro, cabello guardado en pequeñas bolsas. Sentí que algo se me rompía por dentro. No sabía qué era exactamente, pero sabía que no era normal. Esa noche no pude dormir. Empecé a investigar. Recordé el nombre de ese pueblo del que ella decía venir, la Así que fue lo primero que busqué. Al principio no encontré gran cosa, hasta que empecé a profundizar un poco más. Fue entonces cuando encontré algo escalofriante. En varios relatos antiguos, en foros, en notas viejas digitalizadas, ese pueblo había sido señalado desde los años 60 como un lugar donde habitaban brujas. No era una historia aislada, eran testimonios de los mismos pobladores, personas que hablaban de reuniones nocturnas en el monte, de luces extrañas, de figuras reunidas en lo que describían como aquelarres. Pero lo que realmente me heló la sangre fue otra cosa. Había varios reportes que aseguraban que algunas de esas mujeres podían transformarse en aves, que después de ciertas noches, lo único que se veía salir del monte eran sombras aladas, perdiéndose en el cielo oscuro. Decían también que adoraban fuerzas que nadie se atrevía a nombrar, que practicaban rituales, que trabajaban con cosas que no eran precisamente buenas. Practicaban todo tipo de hechicería. Cerré la computadora. Intenté decirme a mí mismo que eran solo leyendas de pueblo, historias viejas que crecen con el tiempo, pero no pude evitar pensar en ella, en su mirada, en su silencio, en el hecho que no tenía pasado y absolutamente a nadie cercano. Ahora todo parecía encajar. La rapidez con la que todo había pasado con mi padre, la manera en que se enamoró casi de un día para otro, la forma en que su carácter fue cambiando sin que nadie lo notara. Y entonces lo vi claro. Mi papá ya no era el mismo. Para esas alturas, parecía un hombre vacío, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Era como si siguiera ahí físicamente, pero se veía como si hubiera perdido el alma. No voy a mentir, tuve miedo. Sabía que si le llamaba a mi padre para contarle lo que había descubierto, no me creería. Primero me echaría fuera de casa a mí que a ella. Así que decidí indagar. Fui a su cuarto nuevamente y encontré su computadora. Tenía contraseña. Yo sé un poco de informática. En otras ocasiones ya había trabajado con computadoras con ese problema y sabía cómo quitarles la contraseña. Así que me puse a trabajar. Tardé un rato, pero lo logré.
La desbloqueé y empecé a indagar dentro de ella. Encontré un grupo de chat con otras mujeres. Hablaban sin filtros, se burlaban de los hombres, de cómo los controlaban, de brebajes, de dosis, de qué funcionaba y de qué no. Hablaba de mi papá, decía que ya lo tenía tontito, que le daba repulsión, que solo servía para proveer. Ahí mencionaban que se juntaban en la casa de playa de mi padre para hacer sus prácticas y cosas horribles que la verdad prefiero no repetir. Era evidente que mi madrastra no era la única que hacía eso. Aprovecharse de los hombres para sacarle todo el dinero que pudieran sacar. Y después quién sabe qué pasaría. Sentí una rabia que me quemaba por dentro. El saber que le estuvieran haciendo algo a mi papá, que lo tuvieran manipulado, que estuviera contra su voluntad, sin que él siquiera lo supiera, me revolvía el estómago. Él era un hombre bueno, recto, siempre fue firme en sus decisiones. Y pensar que alguien pudiera estar controlándolo de esa manera, utilizándolo, vaciándolo poco a poco, no tenía perdón. Ahí supe más que nunca que debía hacer algo. Así que tomé fotos, guardé evidencia de todas las conversaciones que la dejaran evidenciada. Cuando mi papá volvió, fui a recibirlo al aeropuerto. Se sorprendió de verme ahí, pero le expliqué que necesitaba hablar con él a solas. Aceptó, así que lo llevé a un café. Ahí le conté todo. Al principio no me creyó en absoluto. No fue hasta que le mostré las pruebas que empezó a dudar. Le enseñé las conversaciones, las fechas y las fotos del baúl en la casa. Aún así, seguía negándose a creer. Me decía que el amor de su vida sería incapaz de hacerle algo así, que tal vez yo estaba celoso y que no quería verlo feliz. Incluso ahí me confesó que ella le había dicho que yo le coqueteaba, que él no había querido creer, pero que con esto tal vez era porque yo sentía algo por ella. Yo le respondí que eso era absurdo, que siempre lo había respetado y que jamás le haría algo así. Pero al verlo tan aferrado a su negación, le dije algo que pareció sacarlo del trance por un momento. Le pedí que pensara en mi madre, que recordara cómo era ella, cómo actuaba y que se diera cuenta de que nunca habría querido verlo así, y mucho menos a nosotros dos, enfrentándonos por una mujer. No tenía sentido. Él y yo siempre habíamos sido muy unidos, incluso cuando nos faltó mamá. Nos tuvimos el uno al otro, y eso nos mantuvo firmes. Le dije que si aún así no me creía, que estaba bien, pero que me hiciera el favor de comprobarlo por sus propios ojos, y que si todo era mentira, yo mismo me iría de la casa. Entonces volteó a mirarme, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo que no quería que me fuera, que yo era su vida. Finalmente, aceptó que fuéramos a revisar. Fuimos a la casa y abrimos el baúl. En cuanto lo vio, entendió que todo lo que le dije era real, que cada palabra que le había dicho era verdad. Al principio, entró en una negación profunda. Repetía que debía existir alguna explicación, que ella sería incapaz de hacerle daño. Yo intenté hacerlo reaccionar. Le pedí que fuera fuerte, que pensara con la cabeza fría, como él siempre me aconsejaba a mí, que mirara de frente lo que era evidente. Después de un rato, logró calmarse. Me dijo que lo dejara solo, que necesitaba tiempo para pensar. Salí de su habitación con el corazón inquieto, preocupado por lo que pudiera pasar, pero aferrándome a la esperanza de que al final todo saldría bien. Cuando ella regresó, la confrontó. Ella no negó nada, solo sonrió, como si ya no tuviera nada que perder. Y le dijo que agradeciera, que al menos le había regalado un tiempo de felicidad. Lo dijo con una frialdad y sin ningún remordimiento, sin el menor rastro de culpa. Comenzó a humillarlo, lo llamó inútil, lo llamó cerdo, le dijo que no se hiciera la víctima, que él había disfrutado tener una mujer como ella a su lado, que no fingiera ahora dignidad.
Aseguró que ahora todo lo que él tenía terminaría siendo suyo, que lo dejaría en la ruina. Incluso se atrevió a decir que su destino sería peor que una muerte instantánea como la que había tenido su esposa la muertita, burlándose de su dolor. Después de escupir cada una de esas palabras, tomó sus cosas y se fue, dejándonos con el peso de su desprecio en el aire. 2 meses después, mi papá lo había perdido todo: propiedades, carros, negocios, todo. Físicamente comenzó a verse cada vez peor y además se notaba enfermo. Lo convencí de que fuera al hospital para que lo revisaran, pero por más análisis, estudios y chequeos que le hicieron, no encontraron absolutamente nada. Aún así, cayó en cama y empezó a agonizar de dolor. Fueron días muy duros para nosotros. Me quedaba a su lado, pasando días y noches en vela. Él me repetía constantemente que no quería morir, que no podía dejarme así, prácticamente sin nada. Yo trataba de tranquilizarlo. Le decía que no se preocupara por eso, que todo iba a salir bien, que se iba a recuperar. Mientras lo cuidaba, era evidente cuánto sufría. Los doctores le administraron analgésicos fuertes, pero parecía que en lugar de aliviarlo, lo empeoraba. Yo ya no sabía qué más hacer. 1 mes después de haber enfermado, falleció. Solo habían pasado 3 meses desde que aquella mujer se fue, y de alguna manera cumplió lo que dijo. Primero lo hizo sufrir, quitándole todo lo que tenía, y después perdió la vida. Tal vez para muchos esto suena a locura, como si mi mente estuviera buscando explicaciones donde no las hay. Pero son demasiadas coincidencias, demasiadas cosas ocurriendo una tras otra. Y desde ese día, por más que intento ver las cosas con lógica, con frialdad, no he podido pensar en otra cosa. Años después, la vi en un centro comercial, igual, intacta, del brazo de otro hombre mayor. Me recordó las escenas de cuando hacía lo mismo con mi padre. Me llené de rabia, sentí que no debía permitir que hiciera lo mismo con otra persona, así que los empecé a seguir de lejos. Pero cuando llegué al punto de acercarme más, sentí mucho temor, frío, algo que no puedo explicar, casi como quedarme paralizado. En eso ella volteó de lado y sonrió. No me vio de lleno, pero sentí como si lo hiciera. Por todo lo que sentí, salí de ahí casi corriendo. Era como si me hubiera impuesto con su sola presencia, algo aterrador. No sé qué creer, solo sé que hay noches en las que me despierto inquieto, con una sensación que no me deja volver a dormir. Me levanto despacio, me asomo por la ventana, y ahí entre las sombras hay algo. En un poste de luz, cerca de mi casa, se distingue la silueta de un ave grande, del tamaño de una lechuza. Está completamente quieta observando. Quiero convencerme de que es solo una coincidencia, nada más, pero el mismo temor que sentí aquel día vuelve a instalarse en mi pecho. Y entonces no puedo evitar pensar en la posibilidad de volver a toparme con eso, frente a frente. Y lo que más me inquieta no es solo su presencia, sino sus verdaderas intenciones. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar esas personas después de lo que hicieron con mi padre? Quizá esto todavía no ha terminado, aunque yo esperaría que sí. Gracias por leer mi historia. Camelis, esta es la historia que nos envía Iván, donde podemos ver que a veces el verdadero terror no vive en sombras ni en leyendas antiguas. Vive en las decisiones que tomamos, en las personas que dejamos entrar a nuestra casa y en las red flags que decidimos ignorar. Tal vez todo tenga una explicación lógica, o tal vez hay cosas que simplemente no queremos aceptar. Pero cuando el amor se transforma en pérdida y las coincidencias pesan demasiado, la duda se convierte en compañía permanente. Porque aquí, cada historia es un mundo,
y algunos mundos, aunque parezcan normales por fuera, guardan algo que nunca termina de irse. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto me pasó.